buenos días. Soy Ángel Aguinaga, profesor de programación de CIPSA Bilbao, y este es el tercer vídeo de la serie de vídeos que estamos haciendo sobre la introducción a GitHub. En el último vídeo de la semana pasada vimos cómo podemos crear nuestro repositorio local y llevar un registro de los cambios que vamos realizando al añadir, eliminar o modificar los archivos de nuestros proyectos. En el vídeo de esta semana vamos a ver qué es el concepto de rama y cómo podemos utilizar este concepto para poder hacer múltiples modificaciones o desarrollos sobre el mismo proyecto de manera paralela para luego combinar todos los cambios y finalmente subirlos a nuestro repositorio en la nube. Así que vamos a ello. En los vídeos anteriores hemos visto cómo podemos ir llevando un control de los cambios que vamos realizando en nuestro repositorio local mediante los métodos de git-add para ir añadiendo las modificaciones de manera provisional al área de stage y finalmente confirmándolas mediante el comando git-commit. Sin embargo, esta forma de trabajar lo que da lugar es a un registro de cambios lineal en el que todas las modificaciones se van añadiendo sobre la modificación anterior, dando lugar a una secuencia de cambios única. Sin embargo, este es un planteamiento algo limitado. En algunas ocasiones puede sernos interesante poder realizar diferentes modificaciones en paralelo sobre nuestro mismo proyecto. Esto puede ser necesario porque igual estamos haciendo modificaciones importantes para añadir funcionalidades complejas, o bien porque tenemos a varias personas que están trabajando de manera colaborativa sobre el mismo proyecto y nos interesa que las modificaciones que va haciendo cada persona estén separadas de las que están haciendo el resto de personas, de manera que todos están trabajando en paralelo sobre su propia versión del código sin interferirse entre sí. No debemos perder de vista que aunque cada persona, cada programador trabaje sobre su propio repositorio local, al final todos vamos a acabar sincronizando los cambios en un repositorio en la nube en GitHub. Para conseguir esto, Git utiliza el concepto de rama. Las ramas básicamente lo que nos permiten es crear una especie de línea paralela en el desarrollo de una aplicación de manera que cada programador puede ir trabajando en esa rama de forma separada de la rama principal que constituiría el desarrollo o la versión maestra, por así decir, de nuestro proyecto. Dentro de estas subramas, cada programador puede ir añadiendo o realizando los cambios oportunos sobre el código que ha traído al crearse la rama para añadir la funcionalidad o arreglar el error que tenga asignado. De manera que una vez completado el trabajo, todos estos cambios pueden integrarse en la rama principal para que formen parte de la rama maestra que constituiría la versión definitiva del proyecto. Así pues, lo que vamos a ver hoy, para empezar, es los comandos de Git necesarios para poder crear estas ramas alternativas, trabajar con ellas y, finalmente, combinar los cambios en la rama principal o maestra del proyecto. Para ello, nos vamos a la consola de Git Bash y lo primero que vamos a hacer es comprobar el estado de nuestro repositorio para ver si hay cambios pendientes o algo por el estilo. Hacemos git status y vemos que no tenemos ningún cambio, nada por confirmar, y fijaos en esta línea de arriba. Nos está diciendo on branch master, es decir, nos está diciendo que estamos situados en la rama maestra. Si queremos ver las ramas de nuestro proyecto y a su vez ver la rama en la que estamos situados en este momento, podemos utilizar el siguiente comando: git branch. Este comando lo que hace es listarnos la totalidad de ramas que tenemos en nuestro repositorio actualmente y la primera rama es aquella en la que nosotros nos encontramos. Bien, deciros que la rama master o rama maestra es la rama principal que siempre existe de manera predeterminada en todos los repositorios y que es donde está lo que sería la versión definitiva de nuestro proyecto. A partir de aquí, nosotros podemos crear ramas alternativas, ramas secundarias. Para ello utilizamos git branch, pero indicando ahora a continuación el nombre de la rama que queremos crear. Entonces vamos a crearla, por ejemplo, yo voy a llamarla secundaria. A continuación, si miramos las ramas que tenemos, vemos cómo nos aparece la rama maestra y la rama secundaria. Bien, para ahora poder empezar a añadir modificaciones y trabajar, pero dentro de nuestra rama secundaria, sin alterar los cambios que ya están registrados en la rama maestra, lo que tenemos que hacer es cambiar a esa rama. Entonces, para ello tenemos que utilizar el comando checkout. Git checkout y ponemos el nombre de la rama. Secundaria. Es importante destacar que al hacer este comando, si tuviéramos modificaciones pendientes en la rama principal, estas tenemos que resolverlas antes de cambiar de rama, no las podemos dejar ahí pendientes.
Bien, le damos y con esto ya nos está indicando que hemos cambiado a la rama secundaria. Bien, estas mismas operaciones que acabamos de hacer las podemos hacer también desde el Visual Code. Para ello, simplemente abrimos Visual Code, code, punto, y vamos a ver cómo podemos manejar las ramas desde Visual Code. Para empezar, en Visual Code, si nos fijamos en la parte de la barra inferior, veremos aquí que nos aparece secundaria. Esta es la rama en la que actualmente nos encontramos. Si queremos cambiar de rama, simplemente hacemos clic y en la parte superior nos aparece una lista con una serie de opciones entre las cuales se encuentran las ramas que tenemos actualmente creadas en nuestro repositorio. Con lo cual, haciendo clic en cualquiera de ellas, podemos cambiar. Si pulsamos en Master, cambiamos a la rama maestra y si pulsamos en secundaria, pues pasamos a la rama secundaria. Igualmente, si nos fijamos en el resto de opciones, tenemos las opciones para poder crear nuevas ramas. Por un lado tenemos el comando crear rama, que lo que nos permitiría es crear una rama a partir de la rama en la que nos encontramos actualmente, con lo cual esa rama secundaria partiría con todas las modificaciones que hay en la rama actual, o también tenemos la opción de seleccionar crear rama a partir de, en cuyo caso nos permitiría crear otra rama a partir de la rama que nosotros indiquemos, con lo cual añadiríamos a esa rama todas las modificaciones actuales en la rama indicada. Una vez situados en la rama en la que queramos trabajar, podemos trabajar con los mismos comandos y de la misma manera que vimos en la sesión anterior. Es decir, podemos añadir nuevos archivos, podemos modificar, eliminar archivos y, por supuesto, añadir los cambios provisionalmente al área de Stage y después confirmarlos. Por ejemplo, supongamos que estamos en la rama secundaria y cogemos el archivo prueba1.txt y le vamos a añadir nuevas líneas. Para ello, simplemente pongo y añado hola mundo secundaria. Le damos a guardar y veremos cómo ahora mismo, al igual que vimos en la anterior ocasión, nos está indicando que el archivo prueba1.txt ha sido modificado y que esos cambios no están siendo seguidos, es decir, no están en el área de Stage. Con lo cual, como vimos en la semana pasada, simplemente le podemos dar al más, añadir el cambio al área de Stage. Esto sería lo equivalente a lo que vimos con el comando git add. Y si queremos confirmar el cambio de manera definitiva, simplemente hacemos clic y una vez aquí, simplemente confirmar los cambios y darle a commit, confirmar. Nos pide un mensaje, el mensaje que indicamos pues para la confirmación de estos cambios, para el registro, y le añadimos pues primera modificación, primer commit, rama secundaria. Le damos y con esto hemos confirmado el cambio, pero en la rama secundaria. Con lo cual ahora mismo tenemos dos versiones de este archivo. Uno en la rama secundaria y otro en la rama principal, y ambas son independientes. Veamos, si cogemos y nos fijamos en el archivo 1.txt, vemos que hemos confirmado los cambios y aquí está hola mundo secundaria con la modificación que le hemos añadido. Sin embargo, si ahora cambiamos a la rama primaria, a la rama maestra, veremos que al hacerlo automáticamente nos aparece la versión del prueba1.txt tal cual está en la rama primaria, la cual no incluye esa línea que hemos añadido. ¿Por qué? Porque esa línea, a pesar de que la hemos añadido y hemos confirmado el cambio, lo hemos hecho en la rama secundaria. En la rama principal no hemos hecho tal cambio, con lo cual no figura. Por lo tanto, lo que tenemos en la rama primaria es el archivo tal cual estaba originalmente. Si volvemos a cambiar a la rama secundaria, volvemos a recuperar la versión de este archivo en la rama secundaria con la modificación realizada. Cualquier modificación que hagamos y confirmemos en la rama secundaria no va a afectar en ningún caso a la rama principal hasta que nosotros combinemos ambas ramas para volver a unificar los cambios. Para combinar los cambios realizados en una determinada rama una vez que hemos completado las modificaciones que queríamos realizar, tenemos que utilizar un comando de Git, que es el comando merge. Este comando podemos introducirlo desde la consola de Git Bash y simplemente lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en la rama a la que vamos a pasar los cambios. Es decir, en este caso, si vamos a fusionar los cambios de la rama secundaria con la rama principal, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de estar en la rama principal. Para ello, hacemos git branch. Vemos que estamos en la rama secundaria, con lo cual lo primero que vamos a hacer es pasar a la rama principal. Para ello hacemos git checkout master.
Ya estamos situados en la rama maestra y ahora hacemos la combinación. Hacemos git merge y ponemos el nombre de la rama cuyos cambios queremos añadir, que en este caso sería git merge secundaria. Bien, al hacerlo vemos aquí cómo se han fusionado ambas ramas y vamos, básicamente todos los cambios que había confirmados en la rama secundaria han pasado a formar parte de la rama principal. Si volvemos al Visual Code, vamos a ver lo que ha sucedido. Si nos fijamos ahora, vemos que estamos en la rama maestra y si miramos el contenido del archivo 1.txt, vemos que ahora sí aparece el hola mundo secundaria. Es decir, esta línea que habíamos añadido y confirmado en la rama secundaria anteriormente, ahora forma parte de la rama maestra. ¿Por qué? Porque hemos pasado los cambios de la rama secundaria a la rama maestra al combinarlos con el comando merge. Esta misma operación de combinación de ramas la podemos hacer desde Visual Code, simplemente pues colocándonos en la rama maestra y pasando al área de control de código, pulsamos aquí en el menú contextual y dentro del submenú de ramas vemos la opción de fusionar rama, que nos permitiría al darle, nos indica cuál es la rama que queremos fusionar y sería equivalente al git merge. Una vez realizada esta operación podemos consultar, si lo deseamos, el registro de cambios de la rama principal para ver lo que ha sucedido. Para ello, como vimos en el anterior vídeo, podemos utilizar el comando git log y para hacer una versión un poquito más simplificada podemos añadir el comando oneline. Vemos entonces las modificaciones que se han realizado en orden inverso. Primero el commit inicial que se realizó, después la segunda modificación, después otra modificación que se realizó y aquí vemos cómo se ha realizado la combinación de la rama secundaria con la rama principal que incluye este commit que hicimos en la rama secundaria. Con lo cual, pues bueno, constatamos cómo las modificaciones que había realizadas en la rama secundaria han pasado a formar parte del registro de modificaciones de la rama principal. Llegado a este punto, si no vamos a utilizar para nada más la rama secundaria, ya ha cumplido su propósito, lo que podemos hacer es sencillamente eliminarla. Y para ello, pues podemos utilizar el comando git branch, incluyendo el parámetro -d y el nombre de la rama que queremos eliminar. De esta manera hemos eliminado esa rama y podemos ver cómo efectivamente aparece eliminada. Esto suele ser relativamente común una vez que hemos añadido a la rama principal los cambios de esa rama secundaria y hemos dado por terminado pues la tarea que tenemos asignada a ella, pues lo habitual es eliminarla definitivamente. Llegados a este punto, lo que nos queda por ver es cómo subir los contenidos de nuestro repositorio local a un repositorio en la nube, a nuestro repositorio en GitHub. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo repositorio dentro de nuestro perfil de GitHub. Para ello, nos logueamos en el navegador y simplemente, si no tenemos ningún repositorio creado, nos saldrá mensaje de que no hay repositorios en la pestaña de repositorio. Hacemos New y vamos a crear un repositorio nuevo. Le vamos a llamar, por ejemplo, prueba. Y vamos a hacer que sea público. No vamos a añadirle en este caso ningún archivo, ni git ignore, ni licencia, ni readme, porque lo que vamos a hacer es volcar nuestro repositorio local directamente aquí. Así que sencillamente público y crear repositorio. La diferencia entre crear el repositorio como público o crearlo como privado es que si es público va a poder ser visible para cualquier persona, aunque nosotros podremos controlar quién puede realizar modificaciones. Sin embargo, si lo hacemos privado, el repositorio no va a ser visible y solo podrán acceder a él gente a la que hayamos invitado nosotros. De momento nos vamos a fijar en estas tres líneas de código que nos aparece aquí nada más crear el repositorio en la nube y que son las que tenemos que introducir en la consola de Git Bash para poder subir los contenidos de nuestro repositorio local a el repositorio en GitHub. Para ello, lo primero que vamos a hacer es copiarnos la dirección del repositorio en GitHub porque lo vamos a necesitar. Y a continuación nos vamos a Git Bash. Una vez en Git Bash, lo primero que vamos a hacer es establecer una conexión entre este repositorio local y el repositorio en GitHub a donde queremos subir todo el contenido. Para ello utilizamos el siguiente comando: git remote add. Aquí tenemos que elegir un nombre, un identificador para esta conexión.
que luego lo necesitaremos para hacer la operación de lo que es sincronización. Vamos a llamarle, por ejemplo, origen, y a continuación tenemos que poner la dirección del repositorio en GitHub donde queremos subir los contenidos. De esta manera ya hemos definido la conexión origen. De hecho, si ponemos git remote, ahí nos aparece origen. Y a continuación lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar el nombre de la rama principal. El nombre de la rama principal, como podemos ver con git branch, es master. Sin embargo, en GitHub normalmente el nombre de la rama principal suele ser main. Entonces conviene cambiarlo. Para poder cambiarlo, simplemente git branch, estando situados en la rama maestra, la rama principal, como estamos ahora, vamos a cambiar git branch-m y ponemos el nombre que queremos ponerle a la rama principal, que en este caso va a ser main. Verificamos los cambios y ahora vemos como la rama principal de nuestro repositorio ha pasado a llamarse main. Hecho esto, ya lo único que nos queda es subir los contenidos. Para ello, simplemente hacemos git push y en esta ocasión, como es la primera vez que lo vamos a subir, hacemos -u, el nombre de la conexión, origen, que es la que hemos definido justo antes, y el nombre de la rama, que es main. Vamos a subir la rama principal. Con esto, ahora lo que va a suceder es lo siguiente. Se nos muestra este cuadro de diálogo donde nosotros tenemos que autentificarnos. Es decir, lo que está ocurriendo aquí es que necesitamos que Git se conecte a nuestra cuenta de GitHub para poder subir el contenido, y para ello nos pide una autentificación. Existen básicamente tres formas de autentificarnos para poder acceder a GitHub. La primera sería a través de nuestro nombre de usuario y contraseña de acceso a GitHub, que simplemente sería hacer sign in with browser. Otra opción para autentificarnos es a través de un código. Con sign in with a code lo que ocurre es que Git nos genera una ventanita con un código que nosotros tenemos que ir al navegador a autentificarnos con nuestro nombre de usuario y contraseña para entrar en nuestro perfil de GitHub y a partir de ahí introducir el código que Git nos indica. De esa manera, básicamente lo que hacemos es autentificar el intento de acceso por parte de Git y es que conseguirían subir los contenidos. Otra opción de acceso es a través de un token. Los tokens de acceso particular o personal son generados a través de perfiles de empresa, de manera que simplemente introduciendo el código descifrado aquí podemos autentificarnos como desarrollador. De esa manera se obtiene un nivel superior de seguridad. Dicho esto, vamos a autentificarnos. Marcamos, en este caso, vamos a autentificarnos con nuestro navegador. Introducimos nuestra dirección de correo electrónico de nuestro perfil de GitHub. Introducimos la contraseña correspondiente. Le damos a sign in. Y automáticamente vemos como si hemos introducido correctamente nuestras credenciales que nos sale el mensaje Authentication Succeed. Si volvemos a GitHub, vemos como efectivamente se han subido todos los cambios y ya está actualizado nuestro repositorio en GitHub. Con esta operación que acabamos de realizar, por un lado se ha creado una credencial en el repositorio de credenciales de nuestro sistema, según la cual Git, cada vez que tenga que realizar una operación contra GitHub, utilizará los datos de nuestro perfil de GitHub. Si queremos examinar esta credencial, simplemente y marcar credenciales. Se nos abre el administrador de credenciales y aquí en credenciales de Windows, esta es la credencial que se acaba de crear al autentificarnos y que será la que utilice Git para poder acceder a GitHub cada vez que sea necesario. Por otro lado, y una vez conseguida la autentificación, hemos podido subir los cambios a este repositorio en GitHub porque pertenece a nuestro perfil y es nuestro. Si se tratara de un repositorio asociado a otro perfil, nosotros tendríamos que haber recibido alguna invitación que nos autorizase como colaborador para poder subir cambios y actualizaciones a este repositorio. Una vez que ya hemos subido los cambios al repositorio en la nube, podemos seguir trabajando igualmente desde GitHub e introducir más cambios en nuestro repositorio local y luego subirlos al repositorio en la nube. Para empezar, por ejemplo, vamos a coger el prueba1.txt, vamos a añadir otro hola mundo terciario. Vamos a guardar el cambio y vamos a hacer el proceso completo. La modificación la pasamos al stage. Ahora confirmamos el cambio.
introducimos el mensaje y ahora simplemente en Visual Code, pulsando el botón sincronizar cambios, nos indica que esta acción va a subir los cambios de la rama main utilizando la conexión origen que hemos definido previamente. Le damos a aceptar y como Git ya tiene registrado en este equipo la credencial de acceso a nuestro perfil de GitHub, ya no nos vuelve a pedir otra vez que nos autentifiquemos. A continuación, lo que vamos a hacer es el proceso inverso de lo que hemos visto hasta ahora, que es, partiendo de un repositorio que ya existe en GitHub, vamos a clonarlo en un repositorio local para poder trabajar en él en nuestro ordenador y luego subir los cambios al repositorio en GitHub de nuevo, tal y como hemos estado viendo. Para ello vamos a utilizar la operación de clonado. Clonar un repositorio solo exige de nosotros que sepamos la URL del mismo. En este caso, si es un repositorio nuestro, a través de nuestro perfil, accedemos al repositorio, pulsamos Encode y aquí tenemos la URL del repositorio. Esta URL es libremente accesible por cualquier persona si se trata de un repositorio público. Si es privado, no. Una vez que copiamos la URL, simplemente nos vamos a Git Bash y en este caso estoy en la carpeta Workspace y fijaos que la he dejado vacía, no tengo nada, ¿de acuerdo? Para poder clonar el repositorio solo tenemos que hacer git clone y la URL que hemos copiado. Le damos a Enter y automáticamente se clona. Si ahora hacemos ls, veremos que se ha creado la carpeta prueba correspondiente al repositorio que acabamos de clonar. Y si entramos y hacemos code punto, ahí tenemos los contenidos del repositorio tal cual lo acabamos de clonar. Es importante tener en cuenta que aunque podemos clonar cualquier repositorio que sea público, eso no nos autoriza a poder subir modificaciones. En tal caso, tenemos que haber recibido una invitación que nos autorice a poder subir cambios al repositorio. Esto nosotros lo podemos hacer con nuestros repositorios cuando queramos que otras personas puedan subir modificaciones al código. Para ello, simplemente desde la plataforma de GitHub, accedemos a nuestro perfil y en la pestaña opción Settings, Colaboradores, y aquí en la opción tenemos un administrador de acceso que podemos dar Add People, añadir colaboradores, y aquí podemos utilizar el seudónimo de otro perfil de GitHub que queremos que pueda acceder a este repositorio para subir modificaciones, etcétera. En este caso, por ejemplo, pues podemos añadir de alguien que conozcamos o que queremos que colabore con nuestro proyecto. Pulsamos, le damos añadir. Y esto lo que nos va a generar, fijaos aquí, nos va a generar un pequeño enlace aquí que nos indica que es una invitación pendiente. ¿Qué significa esto? Esto es algo que nosotros tenemos que enviar a esa persona para que ella acepte. Al aceptar la invitación, lo que ocurrirá es que esta persona, este perfil, aparecerá como colaborador de nuestro repositorio. Y en virtud de ello, no solo podrá clonarlo, sino que también va a poder hacer push, también va a poder subir modificaciones a nuestro repositorio. Y con esto terminamos este tercer vídeo tutorial de la serie de videotutoriales de introducción a GitHub, en el cual pues bueno, hemos visto las operaciones de manejo de ramas y cómo podemos tanto subir las modificaciones al repositorio en GitHub como clonar estos a nuestro repositorio local. Espero que a partir de ahora podáis empezar a utilizar GitHub para pues, guardar vuestros proyectos y poder establecer entornos de colaboración con otras personas, con otros desarrolladores. Por mi parte, agradeceros vuestra atención y estar atentos. Nos vemos.